Bienvenidos a esta nueva sesión de aprendizaje con NetLearning Academy, y en esta ocasión vamos a revisar cuáles son los conceptos más importantes de la capa de enlace de datos, tanto del modelo OSI como el modelo TCP/IP. Vamos a ver qué sucede en esta capa, por qué existe, cuáles son sus principales componentes y los principales protocolos también que funcionan en ella. La verdad es que muchas veces cuando uno estudia redes, llega al punto de que uno no es capaz de diferenciar muy bien cuál es el uso de esta capa de enlace de datos, y la sesión de hoy está enfocada justamente en resolver ese tipo de dudas. Para situarnos en contexto, ya hemos ido recorriendo desde las capas superiores, principalmente desde la capa de aplicación, hacia abajo en nuestro proceso de encapsulación, donde la aplicación generó los datos, la capa de transporte agregó un encabezado TCP o UDP, la capa de internet o de red agregó también la información de direccionamiento IP para poder enviar ese paquete IP por internet, y ahora nos encontramos en una fase crítica que es la fase de enlace de datos, donde ocurre realmente el proceso de encapsulación. Bien. Esta capa de enlace de datos no está definida como tal en el modelo TCP/IP, porque acá, como bien saben ustedes ya, la primera capa de este modelo se llama acceso a la red, y en realidad es solamente un nombre para incluir la capa de enlace de datos y la capa física. Lo que sucede en realidad es que la capa de enlace de datos también existe, y eso es porque esa es la razón por la cual en algunos textos ustedes pueden encontrar que el modelo TCP/IP tiene en realidad 5 capas. En el proceso de encapsulación ya formamos nuestro famoso paquete IP con la información pertinente de data, y además con el encabezado de direccionamiento. Y ahora vamos a pasar a la fase real de encapsulación. En la capa 2, Layer 2, tenemos las tramas, también frames en inglés. ¿Qué es una trama? La trama solamente es un tipo de encabezado y un tipo de trailer que se agrega en los extremos del paquete IP para poder ser enviados por el medio de capa 2. A ver, hay varias cosas que decir respecto a las tramas. En primer lugar, la capa 2 es dependiente del medio, ¿sí? Eso es muy importante que lo recordemos, porque dependiendo del medio físico de transmisión, ya sea aire, cable, fibra óptica o algún otro tipo de medio, vamos a tener distintas tramas, porque la capa de enlace de datos está bastante relacionada con la capa física también. En nuestro ejemplo aquí tenemos que este paquete IP, que viene desde las capas superiores, ahora está en el proceso de ser encapsulado dentro de una trama. Normalmente lo que nosotros vamos a hacer es encapsular dentro de una trama Ethernet. Ya vamos a ver en un par de minutos cómo está compuesta esta trama. Y lo que realmente se hace es que se toma este paquete IP y se guarda dentro de la trama para poder ser enviada por el medio de capa 2. ¿Bien? O el dominio de capa 2. Lo que contienen estas tramas son algunos datos como direcciones IP, direcciones MAC, direcciones DELSI o otro tipo de direcciones que permitan que en un entorno de capa 2 se pueda reenviar estos datos. Por ejemplo, esto es muy sencillo cuando tenemos un switch común y corriente y distintas máquinas conectadas a ese switch. La forma de conmutar esos datos, incluso si podemos tener otro switch, la forma de conmutar esos datos dentro de la red LAN es a través de la información que contiene las tramas. Esa es la importancia de realizar la encapsulación. Bien, importante es también que este paquete IP, vamos a tener aquí el
IP packet. Este paquete IP generado en las capas superiores, cuando llegue a la interfaz de red, en realidad el computador o el router o el dispositivo de red que está gestionando este paquete va a tener que mirar su propia tabla de enrutamiento y decir si acaso conviene enviar este paquete IP a través de la interfaz inalámbrica, por ejemplo, o conviene enviar este paquete IP a través de la interfaz cableada o Ethernet. Eso va a depender exclusivamente de la dirección IP de destino que tenga ese paquete. Si la máquina decide reenviar este paquete a través de la red inalámbrica, entonces lo que se va a hacer es que se va a guardar todo este paquete IP dentro de una trama especialmente diseñada para la red inalámbrica. Si es que la decisión es enviarlo a través de un medio cableado, vamos a enviar a través de una trama diferente, pero el paquete IP se va a conservar exactamente igual. Más o menos esto funciona de la siguiente manera. Si tenemos un nodo o host número 1 que necesita enviar datos, por ejemplo, a un host número 2 remoto, vamos a tener que esta máquina genera a través del modelo TCP/IP, ¿verdad? Aquí tenemos la capa de aplicación, transporte, internet y acceso a la red. Va a generar un paquete IP. Este paquete IP que vemos aquí, y como se va a enviar por un medio cableado, el paquete IP se encapsula dentro de una trama Ethernet. Este es un encabezado o header y finalmente tiene un trailer. Existen distintos tipos de tramas. Algunos ejemplos son por una trama PPP de protocolo punto a punto, tenemos tramas Ethernet, tenemos tramas 802.11 para Wi-Fi y distintos tipos de tecnologías de capa 2. Lo importante es que el paquete IP siempre se mantiene intacto, ¿sí? Entonces, cuando la máquina 1 tiene que llegar a esta red de acá, número 2, va a salir el paquete IP encapsulado en la red LAN. Esta es la LAN, de hecho aquí podemos diferenciarlo claramente, ¿sí? Esta es la red local. Para que a través de las técnicas de conmutación ese paquete IP finalmente llegue al gateway o al router. Si este router decide que a partir de la información que contiene el paquete IP, de la IP destino, realmente se tiene que ir hacia internet, supongamos que acá tiene un enlace punto a punto, puede ser PPPoE, que es protocolo punto a punto sobre Ethernet. Lo que va a suceder es que ese mismo paquete IP ahora se va a encapsular en una trama PPP para ser enviada por este medio de Internet. Siempre y cuando supongamos nosotros que en este medio de Internet no se habla Ethernet. Cuando llega al router remoto, el paquete IP se desencapsula, se rompe esta trama, el router mira hacia dónde tiene que ir, determina que tiene que ir a esa LAN, toma el paquete IP y lo encapsula nuevamente en una trama Ethernet para que pueda llegar a destino. ¿Bien? En un caso similar, voy a borrar esto de acá. En un caso similar puede ser que la máquina 1 tenga que enviar un paquete IP a la misma red, pero en este caso un equipo que se encuentra en una red inalámbrica. ¿Bien? Entonces, ese paquete IP es encapsulado nuevamente en esta trama Ethernet porque este medio de comunicación entre el host 1 y el router es cable, y el router puede determinar que en realidad debe enviar esto por su red inalámbrica. Por lo tanto, toma el paquete IP y lo va a encapsular en una trama adecuada para ser enviada por la red inalámbrica. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia. Por eso se dice que la trama es dependiente del medio. Una cosa muy importante que ustedes tienen que saber también es identificar qué tipo de direccionamiento contienen tanto los paquetes IP como las tramas Ethernet. Y de eso nos vamos a encargar en unos minutos más. Principalmente durante nuestros estudios de redes nos vamos a encontrar con la trama Ethernet. Así es que mi recomendación es que por favor
ustedes recuerden esto. Pueden anotarlo, pueden tomar un apunte, pueden sacar una fotografía como ustedes quieran, pero por favor tengan siempre presente cómo está compuesta la trama Ethernet, porque cuando veamos switching y también para poder entender finalmente cómo opera la transmisión en una red local, va a ser muy importante que nosotros podamos recordar y tener siempre presente cómo está compuesta esta trama Ethernet. En contraposición, agregué aquí una trama Wi-Fi o basada en el protocolo 802.11 para que ustedes comparen qué es lo que sucede realmente con este paquete IP, por ejemplo, cuando viene por la red cableada y se desvía hacia la red inalámbrica. La trama Ethernet está compuesta de estos campos de manera básica. Después, cuando uno va agregando, por ejemplo, VLANs u otro tipo de tecnología, se van agregando campos entre medio, pero primero partimos con un campo de preámbulo que pesa 8 bytes. Todo esto está expresado en bytes, ¿sí? En algunos casos ustedes pueden encontrar que esta trama de Ethernet viene con 7 y 1 o 1 y 7. Hoy en día se estipula que el campo de preámbulo vale 8 bytes. Y esos 8 bytes son una secuencia numérica única que identifica el inicio de una trama. Así, cuando un computador recibe esta secuencia, sabe que viene una trama nueva. Luego viene el campo de MAC de destino, dirección MAC de destino, y fíjense ustedes que esto tiene 6 bytes. El siguiente campo es la dirección MAC de origen, que también tiene 6 bytes. Luego viene un pequeño campo que se llama tipo longitud, que en realidad hace referencia al tipo de paquete IP que se está llevando dentro de la data, que puede ser un paquete IP, puede ser un paquete ICMP, IPsec, OSPF, etc. Y bueno, el campo data, que es donde viene el paquete IP, aquí dentro se guarda completamente, ¿sí? Lo que se generó en las capas superiores se guarda aquí en esta parte de azul, y este campo tiene un valor variable de 46 a 1500 bytes. Y eso es porque la capa de aplicación puede generar un byte de datos o prácticamente más de 1000. Entonces, este campo debe ser variable para poder ajustar los valores que vienen desde las capas superiores. Y finalmente tenemos un campo que se llama Frame Check Sequence o secuencia de verificación de trama, que pesa 4 bytes. Frame Check Sequence. Bien, entonces esto que está acá es el encabezado, header, y esto que está acá es el trailer o el fin de la trama. Eso es una R, trailer. Bien, si este mismo paquete IP, supongamos que pesa 100 bytes, ¿sí? Se envía a través de una red inalámbrica, la trama es toda esta que aparece acá. Y el paquete IP va a ir dentro de ese espacio que dice payload. ¿Bien? Entonces tenemos más campos en las tramas Wi-Fi o inalámbricas que en las tramas Ethernet. Entonces, si nosotros utilizamos este campo de data con 100 bytes para un paquete IP y sumamos esto de acá, vamos a tener 100 más 8 más 6 más 6 más 2 y finalmente más 4. Ese es el concepto de una trama. Nuevamente, la invitación es a que recuerden cómo está conformada esta trama Ethernet, porque nos va a servir mucho de aquí en adelante. Veíamos recién que las tramas Ethernet tienen dos campos que son muy importantes, y estoy hablando de los campos de dirección MAC de origen y dirección MAC de destino. En las redes actuales existen tres tipos de direccionamiento principalmente. El primer direccionamiento es direccionamiento de capa 2, y aquí encontramos las direcciones MAC cuando usamos Ethernet. Cuando usamos otras tecnologías, por ejemplo Frame Relay, que es una tecnología bastante obsoleta, se ocupan DLC para direccionar, o Data Link Control Identifier, ¿ya? Y etcétera, etcétera.
Pero en la capa 2 siempre hay un método de direccionamiento. En la capa 3 también tenemos distintos métodos de direccionamiento, pero principalmente hoy en día utilizamos IPv4 o IPv6. Y en la capa 4, que es de transporte, utilizamos los puertos para direccionar aplicaciones. Bien. Entonces, en nuestra red local, aquí, cuando tenemos que enviar datos desde un origen a un destino, por ejemplo, acá en el medio tenemos un pequeño switch y tenemos más máquinas, ¿cierto? Dentro de la misma LAN. Cuando este paquete IP llega acá y el switch tiene que tomar la decisión para saber si lo envía a las demás máquinas o se lo envía al router para poder salir a internet. La forma de tomar esa decisión es con información de capa 2, porque el switch es un dispositivo de capa 2, y en este caso se miran las direcciones MAC de origen y destino. En otras palabras, más simple, para poder enviar datos dentro de una red LAN se necesitan las direcciones de capa 2 o MAC. Pero cuando ya salimos de esta capa 2 y nuestro destino está fuera de este mundo, ahí es donde necesitamos las direcciones IP. Mientras nos movamos acá adentro, podemos trabajar con las direcciones MAC. Eso significa que una dirección MAC nunca va a ser válida en una red fuera de mi red local. Veamos cómo están compuestas las direcciones MAC. Las direcciones se escriben en formato hexadecimal. Nosotros ya sabemos que cada uno de estos números representa 4 bits. Por lo tanto, se separan en bloques de 6 bytes. Esto es un byte. Concretamente, el byte 00000000. Ahí están los 8 bits. ¿Sí? Luego tenemos la siguiente secuencia que es 9C, en este caso 1001, eso es un 9, y C sería 1100. Eso sería lo de ahí. Y así se llenan todos los números. Entonces, las direcciones MAC tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes de longitud, que es lo mismo que decir 48 bits. Exactamente. Como tienen 6 bytes de longitud, es por esa razón que el campo de destino y campo de origen también tienen 6 bytes. Las direcciones MAC están divididas o están construidas de la siguiente manera. Principalmente tienen dos componentes. Los primeros 3 bytes siempre van a llamarse OUI, que no es nada en francés, como ustedes podrían pensar, sino que significa Organization Unique Identifier, identificador único de la organización. Y el resto, en realidad no recibe un nombre, sino es que son parámetros que las mismas organizaciones van asignando. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando hay un fabricante de dispositivos de red, por ejemplo, alguno de ustedes quiere ponerse con una empresa para hacer competencia Cisco y quiere fabricar sus propias tarjetas de red o dispositivos de red o switches, lo puede hacer sin ningún problema, pero para que respondan al estándar de hoy en día de Internet, este fabricante nuevo, tendría que consultar con el IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y el IEEE asigna un OUI. En este caso nos pueden haber dado el 009C27. Bien, entonces todos nuestros dispositivos que nosotros fabriquemos van a tener que empezar con 009C27 y lo que tengamos acá atrás, los últimos 3 bytes, en realidad lo podemos dejar a libre discreción. Bien. ¿Por qué se hace eso? Bueno, la verdad es que ustedes pueden hoy en día tranquilamente ir a Google y pueden escribir Mac Vendor. Vendor significa fabricante en inglés. Y hay distintos sitios web donde ustedes pueden buscar a qué fabricante pertenece una dirección MAC. Entonces, en nuestro ejemplo, 009C27
vamos a poner aquí 009C27 y me dice que este fabricante no existe. Entonces podríamos nosotros utilizarlo. Si es que vemos aquí, yo voy a utilizar mi tarjeta de red y tengo una dirección MAC que dice VMnet. Esto es de VMware, un fabricante de virtualización muy conocido. Entonces, si yo simplemente agrego esto aquí, me dice exactamente que este es un dispositivo de VMware. Incluso me da el mapa donde podemos encontrar a estas personas, ¿sí? Cuando tenemos una pequeña red y en este caso, un segundo, ahí sí, estoy buscando cuál es mi puerta de enlace, que se me perdió por aquí, NR era, me equivoqué. Aquí está nuestra puerta de enlace. Entonces, si yo envío un ping a esa dirección, bien, ya en mi tabla ARP va a aparecer la dirección MAC de esa dirección IP, gracias justamente al protocolo ARP. Entonces, basta que yo aquí copie y pegue y puedo saber que aquí me falta una letra, creo, y me falta un 0 porque esto está en formato resumido. Ahí está. Este es el fabricante del dispositivo que yo estoy usando en este momento. Bien, así es que ese es el uso que tienen las direcciones MAC principalmente hoy en día. No olviden, la primera parte se denomina OUI y el resto lo asigna a discreción esta organización. También podemos mencionar que en la capa de enlace de datos, si nosotros miramos nuestro modelo OSI aquí, ¿sí? En la capa de enlace de datos que nosotros nos encontramos aquí, suceden varias cosas. Podemos diferenciar esto de la siguiente manera. Voy a tratar de cortar aquí en el medio. Entre la capa de aplicación y la capa de enlace de datos hasta la mitad, todo esto corresponde al mundo de software. Aplicaciones, protocolos de software, distintas aplicaciones justamente que son programables. Pero entre la capa de enlace de datos y la capa física, aquí ya es parte del mundo de hardware. Entonces, lo que hace esta capa de enlace de datos finalmente es traducir los datos desde el software al hardware, principalmente, si lo puedo describir de una manera muy simple, ¿cierto? Lo importante es que todo lo que es software lo define como estándar el IETF, que es la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet o Internet Engineering Task Force, y todo lo que es hardware lo define como estándar nuestros amigos electrónicos del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Entonces, todo lo que sucede en la capa de enlace de datos hacia abajo, le tenemos que echar la culpa a la gente de IEEE. Y lo que sucede hacia arriba en realidad es culpa de IETF para estandarización. Por eso que yo mencionaba el caso de que uno tiene que ir a pedir un OUI al IEEE y no al IETF. ¿Bien? Algunas direcciones MAC especiales, por ejemplo, la que tenemos aquí en el medio. Esta es una dirección de multicast. Cada vez que se envían datos multicast, empieza con 01005E. Si ustedes me preguntan por qué eso y no otro valor, no tengo idea, no lo sé. Y lo único que sé es que es de multicast. Normalmente se ponen de acuerdo los mismos agentes que generan estos estándares y tendrán alguna razón que, bueno, evidentemente que escapa al alcance de este curso, pero sería una cosa bastante interesante de averiguar. Lo que sí también es muy fácil de encontrar en una red es esta MAC, que si ustedes no saben de qué se trata, podemos convertir esto en binario y van a ver que en realidad son 48 bits en 1 y eso es broadcast. Cada vez que hay un mensaje de broadcast en la red,
se envían las tramas con esta MAC de destino y el switch sabe que cuando el destino es FF, FF y todas las F, sabe que esa trama tiene que llegar a todos los hosts de una misma red. En este caso, por ejemplo, si aquí tenemos un pequeño switch y tenemos la máquina 1, máquina 2, 3 y pongamos un 4 y también un 5. Entonces, la máquina 1 cuando envía un broadcast, por ejemplo, a través de DHCP o a través de ARP o algún protocolo que genere broadcast, si nosotros pudiésemos examinar la trama que va aquí en el medio, justo antes de llegar al switch, sino en este enlace, lo que sucede es que en el campo Destination MAC, aquí lleva una MAC FF, justamente, de broadcast. ¿Bien? Y lo que permite eso es que cuando este switch recibe una trama que dice que el destino es FF, él sabe que inmediatamente lo tiene que reenviar a todos porque es un broadcast. ¿Perfecto? Es muy sencillo. Otro concepto que también está asociado a algunos problemas de esta capa, y también podemos decir que afectan directamente a la capa física, es el concepto de dúplex y velocidad. En las redes conmutadas de hoy en día tenemos que tener muy claro cómo funcionan los conceptos de dúplex y velocidad. El dúplex en realidad puede ser uno de dos. Puede ser half duplex y puede ser full duplex. Incluso existe uno más que en realidad nosotros no utilizamos en las redes, pero sí como concepto podría ser bueno incluir, lo que se trata de una comunicación de tipo simplex. ¿Sí? Solamente para redondear el concepto se los puedo explicar. Se utiliza la comunicación simplex cuando es solamente unidireccional. Unidireccional, claro, ahí está. Cuando va en un solo sentido. ¿Podrían ustedes imaginarse algún sistema de transmisión que sea unidireccional solamente? Que solamente existe un transmisor y el receptor no pueda responder los mensajes. La verdad es que es muy fácil. Podemos recordar una radio FM, por ejemplo, donde hay un transmisor y aunque no nos guste la música, no hay ninguna manera de, a través del mismo sistema de radio FM, avisarle al que está transmitiendo que él cambia la música, ¿cierto? Esto es porque es un sistema simple. Bueno, en las redes de datos se ocupan principalmente half duplex y full duplex. Ambos sistemas son bidireccionales. Bidireccionales permiten evidentemente que la comunicación en dos sentidos, pero la diferencia está en que half duplex debe necesariamente funcionar en base a turnos. Es decir, cuando se está transmitiendo, en ese mismo instante, el receptor no puede tomar los datos y transmitirlos de vuelta, sino que tiene que esperar que termine la transmisión. Y en el caso de full duplex se puede hacer simultáneamente. Una analogía muy utilizada es que el half duplex es igual a los estas radios, ¿cierto? Los famosos walkie-talkie o handys, como lo llamen ustedes, radios portátiles donde se presiona el botón push to talk y mediante ese botón se ocupa el canal de transmisión hasta que, en teoría, al transmisor se le acalambra el dedo y en ese momento puede soltar el canal y recién en ese momento el otro extremo puede volver a comunicarse. Mientras que en el modo full duplex puede ser hoy en día como la comunicación ya celular, ¿cierto? Celular, supongamos que eso es un celular o un teléfono móvil, donde se puede hablar y escuchar al mismo tiempo. Lo importante en las redes de datos es que cuando existe comunicación cableada, hay que respetar las reglas de duplex y de velocidad. Si un extremo está funcionando a half duplex, el otro extremo tiene que funcionar también a half duplex, ¿sí? Si es que existe
un problema en que un lado está de full duplex y el otro está en half duplex, la comunicación no puede funcionar. Entonces, dentro de un segmento, eso es un segmento, en realidad un cable de red, básicamente es un segmento. Dentro de un segmento, el duplex tiene que ser igual, ya sea en ambos lados half duplex o en ambos lados full duplex. Los parámetros de duplex se pueden configurar manualmente, pero normalmente vienen configurados de manera automática. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, aquí una interfaz de 1000 megabytes de velocidad y tengo full duplex y el otro extremo que estoy conectando es simplemente de 100 megas y lamentablemente es half duplex, al estar en modo automático, lo que va a hacer el enlace es que se va a ajustar al valor menor posible. Es decir, aunque mi switch número 1 pueda funcionar a 1000 megabits por segundo con full duplex, lamentablemente mi switch número 2 solamente puede funcionar a 100 megabytes y half duplex. Por lo tanto, megabits, quiero decir, este enlace comienza a funcionar al valor más bajo. Eso es solamente cuando está la autonegociación activada, pero si se desactiva la autonegociación y manualmente se cambian los duplex, entonces tienen que coincidir, de lo contrario no hay comunicación. Entonces, algo que podemos especificar aquí es que si tenemos una red cableada completa, tenemos que preocuparnos de lo siguiente. Las tarjetas de red soportan hoy en día 1000 megabits por segundo, más o menos de ancho de banda. Incluso algunas pueden llegar a más. Y casi todas son full duplex, ¿cierto? Y tenemos que fijarnos en cada uno de los extremos. Aquí tenemos 1000 megabits por segundo, también full duplex. Acá en este otro extremo vamos a tener 100 megabits por segundo, full duplex. Aquí vamos a tener 100 megabits por segundo, full duplex. En este otro extremo vamos a poner 10 megabits por segundo, full duplex. Y aquí vamos a poner 1000 megabits por segundo, full duplex. Bueno, lo que va a pasar es que todo este enlace completo va a funcionar a 10 megabits por segundo porque la red se ajusta en realidad al valor más bajo. Los enlaces van a seguir funcionando, en este caso a 1000, el otro a 100, y este de aquí va a funcionar a 10. Por lo tanto, en la transmisión de extremo a extremo va a funcionar realmente a 10 megabits por segundo. Así que es un tema bastante sencillo, pero muy importante a tener en cuenta cuando se trabaje con redes conmutadas. Otro concepto que es muy importante para su examen de certificación, muy importante porque realmente podría incluso correr el riesgo de apostar con ustedes que en su examen les van a salir preguntas de este tipo. Siempre se preguntan por los dominios de colisión y dominios de broadcast. ¿Qué son los dominios de colisión y qué son los dominios de broadcast? Y además, las preguntas que hay es respecto a que ustedes tienen que identificar cada uno de esos componentes. ¿Bien? Para explicar esto vamos a trabajar en la siguiente topología y aquí vamos a recurrir a unos viejos amigos que, por ejemplo, tenemos a un hub, que es un dispositivo absolutamente obsoleto en las redes de hoy. Nadie utiliza hubs y si es que existe por ahí, lo más probable es que haya que cambiarlo rápidamente. Tenemos switches y tenemos routers. Bien, los hubs los vamos a incluir para poder especificar bien de qué se tratan los dominios de colisión y broadcast. Algunas cosas que podemos destacar respecto a los hubs y switch es que ambos son concentradores en realidad de puntos de red, pero el switch es un dispositivo un poco más avanzado porque posee algunas memorias y alguna software, alguna inteligencia entre comillas, para poder gestionar de manera más óptima el envío y recepción de tramas. Mientras que el hub es un dispositivo de capa 1, y aquí los ordené por capa, este es de capa 1, el switch es de capa 2, el router es de capa 3. Y eso significa que el hub no tiene ninguna inteligencia, es básicamente un equipo electrónico que electrónicamente transmite y recibe datos, pero no es capaz de discriminar absolutamente nada. Bueno, algo más puedo agregar sobre los hubs, ya que está por ahí, antes que se me olvide, los hubs siempre funcionan a half duplex. ¿Sí?
half duplex. También se les llama segmentos compartidos o shared. Bien, esa es una de las diferencias que vamos a especificar más adelante cuando entremos específicamente en el tema de conmutación y cómo funcionan los switches. Ahí vamos a ahondar en esta diferencia. Por mientras, concentrémonos en realidad en los dominios de colisión y broadcast. Veamos primero qué es un dominio de colisión. En algunas redes, cuando existe una colisión de tráfico, ya vamos a ver cómo se forma una colisión exactamente. En realidad es cuando dos tramas se encuentran una a otra, igual que una colisión de tránsito, y chocan entre ellas y se destruyen. Por lo tanto, la información que contienen no llega a ningún lado y eso causa terribles problemas para el usuario. Entonces, las colisiones, naturalmente, que hasta el nombre nos dicen que son malas. El dominio de colisión es el área por el cual se propaga una colisión cuando ocurre. ¿Bien? Por ejemplo, si acá tengo, vamos a poner este equipo como número 1 y el equipo 2. Si existe una colisión entre el segmento que va, el equipo 1 y el switch, aquí existe una pequeña colisión, realmente el switch no va a traspasar esa colisión hacia el otro lado. Estos son dispositivos un poco más avanzados que los hubs y permiten bloquear este tipo de problemas. Así que el dominio de colisión aquí va a ser simplemente esta área. ¿Bien? Cuando hay un switch, podemos decir que cada una de sus interfaces es un dominio de colisión. Por lo tanto, acá también tenemos otro dominio de colisión. En el caso de los hubs, como nuestro amigo de acá abajo, sucede lo siguiente. Cuando hay una colisión aquí, digamos entre el PC número 3 y la puerta de hub, esa colisión se va a propagar por todas las puertas del hub hasta que llegue un switch. Entonces, en nuestro ejemplo, el dominio de colisión aquí es todo esto. Y eso es simplemente porque, como les decía, el hub no tiene ninguna forma de discriminar cuando hay un problema, una colisión o datos, porque como es un dispositivo de capa 1, podemos decir despectivamente que es un dispositivo bruto, no entiende absolutamente nada de lo que es de red, sino que su misión es simplemente traspasar información electrónica. Para él, cuando hay una colisión, en realidad le da lo mismo y lo termina propagando a todos los hosts de esa red. Esa es una de las razones por las cuales hoy en día nadie utiliza hubs. Y los switches vienen con una pequeña inteligencia integrada que permite detectar ese tipo de problemas y no propagarlos más allá. ¿Bien? Naturalmente que los routers también propagan esa información. No propagan, digo, no. Los routers no propagan ningún tipo de colisión, porque cuando sucede aquí, va a vivir solamente en este espacio, porque este es un dispositivo incluso de una capa mayor, es un router. Los únicos problemáticos con las colisiones son los hubs. Bien, entonces, sabiendo eso, yo les voy a pedir a ustedes que por favor en este dibujo identifiquen la cantidad de dominios de colisión que hay, en primer lugar. Luego vamos a ver los dominios de broadcast, pero ya que saben la información que les acabo de contar, díganme ustedes cuántos dominios de colisión pueden contar. Para eso pueden pausar este video, tomarse 1 o 2 minutos y tratar de contarlos ustedes mismos. Si ya tienen el resultado, entonces veamos cuántos dominios de colisión hay. Aquí yo ya había dibujado uno, tenemos otro, y aquí tenemos otro también, porque cada puerta de un switch es un dominio de colisión. Ya van 3, aquí tenemos otro, 4, 5, el de aquí completo es 6, tenemos aquí otro dominio de colisión que es 7, acá tenemos otro dominio de colisión, 8, 9, entre los dos routers también, porque cuando suceda una colisión aquí nunca se va a propagar más allá de los routers, llevamos 10. Aquí, cuando suceda una colisión, nuestro amigo hub va a dejar pasar todo esto de largo, por lo tanto, esto también es un dominio de colisión. En la última red de allá tenemos que solamente esta interfaz de switch es el punto el límite de estos dominios, pero lamentablemente aquí están usando también un hub, por lo tanto esto es un dominio de colisión.
Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 dominios de colisión en nuestro ejemplo. Esto es súper importante porque justamente ese tipo de preguntas aparecen en el examen. ¿Cuántos dominios de colisión usted es capaz de identificar? Los dominios de broadcast, en comparación, es el área donde suceden los broadcasts. Cuando se envía un mensaje de este tipo, por ejemplo una consulta de HCP, básicamente quiere decir hasta dónde llega esa consulta y no se sigue reenviando. Y los límites para los dominios de broadcast son muy claros. Podemos tener un router. En otras palabras, como los routers son dispositivos de capa 3, no reenvían broadcast, sino que el broadcast hasta ellos llega y este dispositivo no lo sigue enviando a otras interfaces. Y también tenemos las VLANs. Más adelante también veremos este tema en profundidad. ¿Pueden ustedes identificar cuántos dominios de broadcast hay aquí? Es mucho más fácil. Veamos. Acá tenemos un dominio de broadcast. Toda esta zona. Aquí, esto es uno. Todo esto que está acá también, esta otra interfaz de router. Esto es otro. En el medio, justamente aquí también tenemos otro, y que coincide con ser también un dominio de colisión, y en la otra interfaz de router es otro dominio de broadcast. Obviamente aquí estamos asumiendo que no existe ningún tipo de VLAN ni tecnología que nos pueda romper este esquema, ¿no? Ese no era, el dominio de broadcast era ese, y finalmente ese de ahí. Bien, así que ahí están identificados los 4 dominios de broadcast. Para hacerlo más fácil, cada puerta de un router es un dominio de broadcast, cada puerta de un switch es un dominio de colisión. Bien. Y lo último que vamos a explicar en esta sesión es el concepto ya absolutamente obsoleto en las redes de CCMA-CD, pero que todavía insistentemente nos siguen preguntando en los exámenes porque se considera que este tipo de tecnologías que nadie usa, por lo menos deberíamos saber en qué contexto ocurrieron y de qué se trata, ya que son la base para poder entender algunas otras tecnologías que existen hoy en día. CSMA-CD es un método que se llama acceso múltiple con detección de señal portadora y detección de colisiones. Es un super nombre. Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones. ¡Wow! Vamos a ver de qué se trata esto. En primer lugar, este método es realmente efectivo solamente cuando existen hubs, porque los switches no necesitan en absoluto de funcionar con CSMA-CD. Así que vamos a retroceder un poco en el tiempo, ya que nuestros amigos de quienes preparan los exámenes de certificación les encanta este tipo de cosas, así que nos vamos a dar un par de minutos para poder explicar este concepto. Bueno, esto de aquí es un medio compartido. Shared. Un medio compartido es cuando se utiliza un hub. O también algunos que pueden ser un poco más experimentados, por no decir antiguos, pueden haber recordado cuando esto era cable coaxial. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, antiguamente las redes se conectaban con cables coaxiales, los mismos cables que hoy en día utilizan algunos sistemas los TV cables. Por supuesto que era bastante lento, pero hemos evolucionado. Cuando se ocupaba cable coaxial o se ocupaba un hub, convertíamos a una red LAN en un medio compartido. ¿Bien? El medio compartido significa que si yo tenía 100 megas de ancho de banda en mi hub, en realidad tengo 100 megas para todos los equipos, y si alguien ocupa los 100 megas, todos los demás se quedan sin ese ancho de banda. Los switches funcionan con 100 megabits por segundo por cada interfaz, entonces ellos no trabajan con un enlace compartido, sino que trabajan con un enlace dedicado. Cuando en un medio compartido una estación quiere enviar datos a la red, por ejemplo, la máquina 1 se quiere comunicar con la máquina 3,
y tienes lista la trama para ser enviada por este medio, antes de llegar a ese punto de físicamente realizar el envío, en realidad la trama lo que hace es escuchar, si es que esto pareciera una oreja, no, no es. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. No, creo que lo mío no es el dibujo, realmente. Ya, bueno, lo que hace la máquina es escuchar el medio físico en busca de la llamada señal portadora o carrier. ¿Qué es la señal portadora? Si es que existe una comunicación en este momento en la red, se genera una onda no es de radio, una onda electromagnética, se genera un pulso, una señal que se denomina señal portadora, y eso indica que el medio de transmisión está ocupado. ¿Bien? Entonces, si es que la máquina escucha el medio y detecta la señal portadora, entonces entiende que hay alguien transmitiendo y inicia un timer aleatorio y vuelve a intentar nuevamente. ¿Sí? Si en el segundo intento vuelve a escuchar el medio y no detecta la señal portadora, quiere decir que el medio está libre y él realiza su transmisión sin ningún problema. Bien, ahora, puede darse la mala casualidad de que justo en ese momento que la máquina A decidió escuchar el medio, no escuchó nada, también la máquina 4, o claro, había dicho máquina A, no, este era un 1. La máquina 4 decidió enviar datos al mismo tiempo y lamentablemente se encontró con que la máquina 1 ya estaba enviando, por lo tanto la señal portadora va a existir en el medio justo al mismo tiempo que las dos estaciones transmiten, y en ese momento se genera una colisión. ¿Sí? Cuando suceden estas colisiones, inmediatamente los nodos detectan estas colisiones mediante una señal que se llama congestión o jam en inglés, una señal de congestión, y cada uno de ellos inicia también un timer que es aleatorio para poder volver a enviar los datos. Y eso es todo lo que corresponde a CCMA-CD. En realidad, la máquina que quiere transmitir tiene que primero escuchar el medio en busca de la señal portadora. Si es que la señal portadora existe, es porque hay una transmisión en curso de otros nodos y esta máquina retrocede, espera un tiempo aleatorio y vuelve a intentar. Si en ese segundo intento dos máquinas envían los datos simultáneamente, se va a producir una colisión y los demás hosts detectan esa colisión a través de la señal jam. Por eso que se denomina acceso múltiple, porque esta es una red de acceso múltiple, ya que múltiples dispositivos acceden a la red, en contraposición a lo que podría ser una red de punto a punto, que no es múltiple, porque solamente hay dos dispositivos. Es una red de acceso múltiple con detección de portadora, porque los dispositivos detectan la portadora y también detectan las colisiones. ¿Bien? La verdad es que la capa física, la capa de enlace de datos, quiero decir, es una capa que podríamos abordar en mucho más tiempo, pero esto es suficiente para tener una introducción al tema, para poder comprender cómo funcionan los elementos más importantes, sobre todo las tramas, las direcciones MAC, la trama Ethernet, que es muy muy importante, los conceptos de dominios de broadcast, dominios de colisión, y también algunas cosas como los duplex, las velocidades y en la encapsulación misma que vimos en este capítulo. Yo me despido de ustedes y les agradezco la atención.